Maestros y los estudiantes estamos en la calle defendiendo la educación del pueblo. ¿Dónde está Ricky? Ricky no está aquí. Ricky está vendiendo las escuelas del país. Compañeros y compañeras, mirando aquí de frente a la supuesta casa de las leyes, quiero ese pensamiento que dice: el derecho, la libertad y la dignidad van por encima de todo. El proyecto permite la segregación, el proyecto permite la discriminación, el proyecto permite que los niños y las niñas sean seleccionados por tómbola. El proyecto permite lo que ellos entiendan que deben contener para privarle a cientos de niños, particularmente a niños con diversidad funcional, el acceso a la educación. Y eso es un crimen. Y eso es un crimen. No lo vamos a permitir. Puerto Rico se encuentra en una posición muy difícil, donde estamos viendo vulnerados derechos fundamentales del ser humano. Uno de esos derechos es el derecho a la educación. Es importante saber que esta ley 85 de supuesta reforma educativa no es una reforma educativa, es una reforma totalmente administrativa y gerencial que atenta principalmente contra nuestros estudiantes y contra los que laboran en el Departamento de Educación. Hoy me preocupan los cierres de las escuelas sin contar con la participación de los padres y de las madres y de la comunidad escolar. Pues estamos hablando del cierre de 266 escuelas, que en sus inicios eran 283, y hemos logrado a través de las luchas con las comunidades de que se reduzca el número a 266. Aquí no estamos hablando meramente de los derechos de los maestros, aquí estamos hablando de los derechos de nuestros niños, a tener una escuela pública, libre, accesible, no sectaria, de calidad, como garantiza la Constitución. La Constitución de Puerto Rico, en su artículo 2, sección 5, garantiza el derecho a la educación en su etapa primaria a todos los niños y niñas de Puerto Rico. 30 estudiantes que hay en un salón, al menos de entre 15 y 18 son del programa de educación especial. Con el eco de mis barriles, con el eco de mis barriles, con el eco de mis barriles, calmo la pena que me persigue. Con el eco de mis barriles, con el eco de mis barriles, con el eco de mis barriles, calmo la pena que me persigue. Bueno, en el 1980, junto a Rosalidia Vélez, habían unos 7 padres y madres y un comité timón de padres y personas vinculadas al proceso de los estudiantes de educación especial, que decidieron reclamar los servicios educativos y los servicios relacionados que los estudiantes de educación especial tenían y que no se les estaban brindando. Tomando en consideración que es un pleito de clase, lo que significa que las decisiones que se toman en el caso afectan no tan solo a un pequeño grupo de personas, ¿verdad?, sino que afectan, para bien o para mal, en alrededor de 105,000 o 110,000 estudiantes. Este comité, que es en el que yo participo, empieza y se da cuando en el 1996 Servicios Legales de Puerto Rico llama la atención al Colegio de Abogados y Abogadas del país para que atiendan el continuo del pleito de clase que se inició en el 81. Lo que significó o representó que salieran estos excelentes abogados y abogadas. Y el equipo lo lideró el licenciado Juan Santiago Nieves desde el año 1996 hasta su repentino fallecimiento en el año 2012, en junio del 2012. El magisterio tiene rostro de mujer, pero en el programa de educación especial, esa cara de la mujer se ve más.
Esas madres son las que están encaminando a esos niños, porque tienes un niño con impedimento y casi siempre se quedan solas, echando para adelante esa familia. Entonces, pues es más cuesta arriba. Tienes una mujer tratando de salir adelante con sus hijos que tienen unas dificultades y que el gobierno, el Estado, no ha tenido la capacidad de brindarle las ayudas necesarias para que salgan hacia adelante. Con mucha vergüenza tengo que decir que lo que a mí me inició en esta lucha fue tener mi hija con diversidad funcional. Y lo digo con mucha vergüenza porque yo creo que todas las personas, nadie tiene que esperar a tener un hijo o una hija para identificarse con esta causa. Pero ella fue quien me trajo a mí a involucrarme en esta lucha. Me fui apasionando porque me di cuenta que esto es una población que está literalmente invisibilizada, en el olvido para este país. A pesar de todas las herramientas que tenemos, yo creo que todavía esta población no tiene la importancia que amerita en cualquier sociedad. Siempre recuerdo una de unas compañeras, unas estudiantes que tenían impedimentos visuales y entonces pues era progresiva la condición y eran gemelas. Nunca se me olvida porque fue mi último año que trabajé en el programa de educación especial. Entonces ellas me decían que cuando me veían a mí, yo les recordaba su impedimento, fíjate. Y entonces a mí como que eso me chocaba y casi me dolía, tú sabes. Yo le decía, pero ¿cómo es eso? Y ellas me decían, no, porque es que nosotros estamos tratando de que el departamento no nos acuerde nuestro impedimento. En el caso mío, mi ángel que me lleva a esto es mi hija Suania, que va a cumplir en julio 27, cumple 3 años que partió, pero me ha dejado una fortaleza increíble para continuar la lucha y continuar la causa, esperando siempre que haya un pase de batón importante y esperando que mucha más gente joven, con dinamismo, con energía, con mucha pasión, empiece a atender esto y hacerlo una causa. Esa es nuestra aspiración. Pero tengo que admitir que como esta administración nunca antes se había visto un ataque tan vil y tan y tan falta de sensibilidad como se ha tenido con la doctora Keller. Cerrando las escuelas, tiene 7 trabajos, cobra más que 10 maestros, ella es Julia Keller. La Secretaría de Educación ha tenido de determinar cerrar sobre 300 escuelas porque sí. Porque ella tiene el derecho y la capacidad y la potestad de hacerlo. Yo creo que hay un poco de juego de la secretaria, que es una estratega que se caracteriza por engañar, por la poca transparencia. Y tenemos una secretaria que muy probable haya dicho, pues voy a revocar estas 14 escuelas, le voy a devolver otra vez las escuelas, pero yo voy a hacer el proyecto como yo quiero. Y creemos que es inhumano e insensible esta determinación. Ellos no han contado con la participación de las comunidades escolares. Aquí pareciera que las escuelas se van a cerrar porque Keller se sentó en un desayuno con gente y tiraron cara o cruz a ver qué escuela era la que le iban a dar. Porque la verdad es que no hubo ninguna sensibilidad ni para ver cuántos estudiantes de educación especial habían ahí. La secretaria de Educación pretende tener mega escuelas que tengan entre 700 a 800 estudiantes. Para la doctora Keller esta población no existe. Y la doctora Keller vino a Puerto Rico con una agenda. Su agenda no tiene nada que ver con educación, tiene que ver con cumplir con un plan fiscal
tiene que ver con cumplir con una visión mercantil que tiene el propio gobernador de Puerto Rico, que ha avalado todo esto. Esto va a provocar hacinamiento en las escuelas, la atención individual se va a afectar, las necesidades de nuestros estudiantes obviamente no van a ser atendidas como ellos se los merecen, de modo que eso va a ir atrasando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las características de la educación especial es que no hay una fórmula uniforme que aplique a todo el mundo. La ley, por el contrario, lo que obliga al Estado es a considerar las particulares necesidades de ese estudiante para preparar lo que se conoce como el programa educativo individualizado. Es individualizado, ¿verdad? Porque es de acuerdo a las necesidades particulares y fortalezas de ese estudiante. Así que no hay una fórmula mágica donde estableciendo A, B y C, ¿verdad?, se pueda impactar a todo niño o niña. Y en la medida en que se reducen las alternativas de ubicación, una de las posibles características o efectos es que esos salones tengan muchos más estudiantes que antes, ¿verdad? Porque se reduce. El impacto de un estudiante con necesidades especiales, que la mayoría de nuestros estudiantes están en la corriente regular. Cuando examinamos la matrícula, cuál es la composición, pues alrededor de un 40 a un 50% son matrículas del programa de educación especial de diversidad funcional. Y entonces los padres se ven traicionados. ¿Por qué? Porque ese estudiante no puede ser atendido. Ese estudiante está ocupando un espacio ahí, pero tú le puedes decir que es inclusión porque está ahí, está incluido ahí, pero verdaderamente no tiene una inclusión porque no puede socializar con el resto de los estudiantes, ni puede ser atendido para que compita con el resto de los estudiantes. No hay manera que ningún maestro o maestra, por más especialista que sea, por más doctorados que tenga, pueda impactar de forma individualizada a 18 estudiantes con el otro grupo de estudiantes que no requiere atención individualizada en el periodo de tiempo que tienen disponible. No hay manera de atender las particularidades porque cada uno de ellos, de esos 18 que hablamos de este pequeño grupo, tiene un programa educativo individualizado que hay que cumplir cabalmente. Si con el caso de Rosalidia Vélez, que ha sido una lucha constante por más de 3 décadas en el Departamento de Educación para que se respete la población con diversidad funcional, para que los padres internalicen que tienen unos derechos que ellos pueden apelar, pues entonces con este nuevo enfoque eso se va por la borda y es como si esos padres volvieran a comenzar. Y eso a mí me preocupa mucho. Yo espero que los tribunales de Puerto Rico continúen reconociendo que es un derecho humano fundamental y que se proteja a este sector vulnerable de nuestra sociedad para impulsarlos en un futuro cercano a tener una excelente calidad de vida y las herramientas necesarias para ejercer una profesión, un oficio o la vida independiente. Una de las cosas que a mí más me ha impactado en esta lucha fue conocer al licenciado Juan Santiago. Y él decía que el cimiento para construir el país que nosotros soñamos está en los derechos humanos de la población de estos niños. Y yo vivo convencida de eso. Y eso es lo que está en mi corazón y eso es lo que me motiva todos los días a levantarme a luchar por los derechos de esta población. Porque yo sé que este es el cimiento que va a construir ese país que cada uno de nosotros soñamos. Y está en la inclusión, en ver estos niños como lo que son, parte de este país. Y les pregunto, compañeros y compañeras, ¿nos vamos a quedar cruzados de brazos o vamos a hacer lo que tengamos que hacer? Sin embargo, nosotros proponemos que se pueden establecer salones más pequeños, o sea, de grupos más pequeños, en donde los maestros y las maestras puedan tener tiempo de calidad para ofrecerle a esos estudiantes. Así que no requeriríamos cerrar las escuelas, sino mantener las escuelas abiertas, haciendo una organización escolar que realmente responda a atender las necesidades que tienen los estudiantes, porque como ya comenté, la mayoría de ellos están en la corriente regular. Pero no se puede negar la importancia que ha tenido el pleito Rosalidia Vélez para dar visibilidad y adquisición de derechos de esta población.
yo creo en la equidad y no en la igualdad. Mi hija no es igual a nadie. Pero la equidad es bien importante porque la equidad plantea el respeto a las diferencias. Y esa para mí es la base de una sociedad que aún nosotros no tenemos. Esta lucha hay que seguirla escalonando. No podemos dar marcha atrás. Aquí es, lo tomas o lo dejas, o quedan en la historia, que yo sé que ustedes no van a querer quedar en la historia como gente que ha traicionado la educación.